Bienvenidos a Historias Galácticas, donde el universo es un misterio y cada historia una aventura. Si te atreves a cruzar los límites del espacio conocido, descubrirás mundos inexplorados, criaturas inimaginables y secretos que desafían a la realidad. Aventura, suspense, acción, todo en un solo viaje. Abrochaos los cinturones, la historia comienza ahora. El despertar. La torre del olvido. Flota en el límite del espacio conocido, más allá de las rutas trazadas por los navegantes estelares, en un sector que ninguna carta astronómica ha podido registrar. No existe en el plano normal, sino en otro lugar del reino cuántico. Nadie la busca, nadie sabe cómo llegar, solo los extraviados la encuentran. Dice que aparece a los que han olvidado su rumbo, su nombre, su rostro, a los que han perdido más que la dirección. Y allí, suspendida sobre un lugar sin atmósfera, se alza la torre. Una estructura majestuosa, tallada en una sola pieza de mármol blanco, que refleja la luz de un lucero lejano. No tiene puertas visibles, pero los que deben entrar, entran. Y al hacerlo, la torre les ofrece su refugio. Ayanis despertó con un espasmo seco en el pecho, como si hubiera olvidado cómo respirar. El mundo a su alrededor era silencioso. El cielo, si podía llamarse así, era un velo de color azul, sin estrellas, ni sol, pero había luz. Un lugar sin atmósfera. No había viento, no había vida, solo aquella torre blanca y delgada que se elevaba hasta el infinito sobre un pedestal de piedra, flotando apenas por encima del terreno. Ella estaba justo al pie de la estructura, medio enterrada en polvo estelar. Su traje de piloto estaba desgarrado en varios puntos. La visera del casco partida en dos. Una línea que cruzaba el vidrio como una cicatriz. Un líquido oscuro, quizás sangre seca, manchaba el cuello interior del uniforme. Intentó moverse. Las extremidades le respondían con torpeza. No recordaba su nombre. No recordaba haber aterrizado. Estaba aturdida. Solo el palpitar lejano, que salía desde las entrañas de la torre, le dio una dirección. Y entonces la oyó. Una voz que emergía de las paredes blancas de la misma piedra, suspendida, que parecía absorber el silencio del interior de la torre. Ayanis se puso de pie con esfuerzo. Las piernas le temblaban, pero no por debilidad, sino por la incertidumbre de lo que la esperaba ahí dentro. ¿Dónde estaba? ¿Cómo había acabado allí? Se preguntaba continuamente, mientras echaba un vistazo a cada detalle del lugar. Dio el primer paso hacia la entrada, donde no había puerta física, sino un umbral, una grieta que no dejaba ver el interior. La grieta se cerró a su espalda. No había salida. Solo podía ascender por la interminable torre. Dentro, el aire era cálido y agradable, como si acariciara desde dentro, evadiendo cualquier traje espacial que cubriera la piel. Este lo atravesaba hasta el interior, dejando notar su presencia en los músculos y huesos. Era una sensación extraña, pero se sentía familiar. Una contradicción que dejaba un sabor de rareza, pero también de calma. Ayanis se sintió atrapada, pero empezó a oír voces en los pisos superiores. Voces que la invitaban a subir sin miedo. La escalera de caracol, semejante a las cadenas de ADN de los seres vivos, una con escalones de subida y otra de bajada. El recorrido era curvo, sin esquinas, una espiral ascendente, una doble hélice donde el pasado y el presente se entrelazan. A cada paso, Ayanis se sentía que algo en su interior cambiaba, como si millones de piezas estuvieran descolocadas y se fueran colocando para formar un puzzle incompleto. Se iban desbloqueando recuerdos,
que desde que despertó a los pies de la torre no recordaba que tenía. En cada piso surgían muros como burbujas que proyectaban imágenes vividas. No eran hologramas ni sueños, eran recuerdos, instantes flotando en el aire, como vídeos suspendidos en la nada. En la primera habitación vio una silueta bajo la lluvia, un mano a mano que rozaba la otra, con timidez. No se distinguían rostros, pero su pecho se apretó, como si algo íntimo y roto se hubiera agitado en el interior. En la siguiente, una melodía. Alguien tarareaba mientras curaba a un niño cubierto de ceniza. Pero el sonido no provenía del recuerdo, sino de los labios de Ayanis, que se movían con voluntad propia. Siguió subiendo, cada vez más por la escalera, y viendo recuerdos que no creía suyos, pero que su cuerpo sentía propios sin lugar a dudas. En todas las escenas había una figura constante, ella. Pero no esta versión de sí misma, era otra Ayanis. La torre no explicaba nada, no hacía preguntas, solo mostraba recuerdos de una vida pasada. Pasaron días subiendo por la escalinata. Los recuerdos seguían reproduciéndose por las paredes de la torre, cada vez más vívidos y cada vez más familiares. Ayanis había vivido en muchas épocas, muchas vidas diferentes, algunas llenas de paz y otras de guerra. Empezaba a aceptar que todos los recuerdos eran suyos. Todas esas vidas las había vivido. Aún así, no recordaba haber estado nunca antes en la torre. En lo alto, muy arriba, donde la espiral tocaba la oscuridad, algo la llamaba. Y ella seguía subiendo. En el último tramo de la escalinata, acababa en una sala sin paredes ni techo. Solo un cielo negro inmóvil y vasto, extendiéndose hacia el infinito. En el centro de la sala, una esfera suspendida en el aire, que palpitaba con pulsos electromagnéticos, con una luz pálida. La voz que llevaba atrayendo a Ayanis durante su ascenso provenía de esa esfera. Acercó sus manos a la esfera, y cada pulso parecía hacer temblar algo dentro de ella. Finalmente, la esfera se partió en dos. Dos puertas delante de ella. Una era oscura, la otra pura luz. Debía elegir nuevamente, como había hecho miles de veces antes, el camino de la luz o el camino de la oscuridad. Todo tenía un precio, muy alto para Ayanis. En este punto de su ascenso por la torre, por fin recordó su condena, su maldición. Fue como un choque de vuelta a la realidad, doloroso. El camino a la luz la condenaba a una vida eterna, un reinicio. Nueva vida, nueva historia, sin recuerdos, ni lazos que la ataran a una vida pasada, hasta la próxima muerte, que la traía de vuelta a la torre. Condenada a subir por ella, viviendo recuerdos que quedaban atrapados aquí en la torre y deseaban volver a su memoria. El camino de la oscuridad le devolvía a la mortalidad y todos sus recuerdos, con el precio de una vida de servidumbre, en favor de los deseos de Ordán, el sabio oscuro del cosmos. Ayanis miró a ambos caminos sin moverse. Cerró los ojos. Tomó aire. Algo dentro de ella sabía cuál era la decisión desde el momento en el que cruzó la primera puerta de la torre, pero no podía recordar hasta ese instante. Soltó todo el aire que tenía. Eligió olvidar.